Está entrando la gente, ¿no? Ok, hay que esperar a que entre la gente, ¿no, Belén? Sí, hay que esperar. Muy bien. ¿Cuántos inscritos tenemos? Había... Con la cuña publicitaria. Así que ya estás grabando, ¿no, Belén? Sí. Eh, Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a este nuevo webinar de protección del software, que además sabemos que, bueno, que era una inquietud que nos veníais transmitiendo y de hecho prueba es el interés tan grande que ha habido y bueno, el número de participantes que están entrando también es muestra de lo vivo que está el sector del software en nuestro ecosistema, cada día más, un sector del que nos sentimos tremendamente orgullosos y al que no cabe duda que queremos prestar todo el servicio posible. Este webinar es posible gracias a la Oficina para la Innovación, el proyecto que Fundecif PCT gestiona para la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura, con la financiación de fondos FEDER. Y en esta ocasión quiero agradecer la colaboración para la organización de este webinar de Clark y Modet, que creo que sin duda bueno, pues es uno de los despachos más prestigiosos en España en este área y desde luego con un mayor expertise en el área de la propiedad industrial intelectual y en este caso de la protección del software, ¿no? Surgió de una conversación que teníamos, ¿no? Este interés que habíamos descubierto y, bueno, pues se brindaron generosamente a estar esta tarde con nosotros gratuitamente y se lo agradezco mucho porque sin duda es una contribución de primer nivel, ¿no? Que también, por otro lado, es lo que nos está permitiendo desde que se inició esta situación, que ya hace un año, ¿no? Hoy conmemoraban en tu pueblo, Belén, el fallecimiento de la primera víctima de Arroyo de la Luz, que ha sido uno de los municipios más afectados por la primera ola, ¿no? Bueno, pues la primera persona que falleció fue una persona con mucho compromiso social, muy querida, y veía ahora en las noticias que justo hoy hace un año, ¿no? Y me hacían recordar eso, que hace justo un año pues que pasamos de nuestros formatos presenciales también a estos formatos virtuales, que yo creo que han venido para quedarse, porque Extremadura es una región muy grande y con una población muy diseminada por el territorio, y también estos formatos virtuales pues, nos están permitiendo contar pues, de una forma sencilla, fácil, pues componentes como los que tenemos esta tarde, Patricia y Álvaro, que luego presentará Belén, ¿no? Así que creo que en el futuro probablemente, aunque recuperemos espacios de encuentro físico y donde podamos hacer networking o prototipar cosas digamos, interactuar físicamente con otros formatos, creo que este formato ha venido para quedarse, porque es un formato además que nos permite pues, trabajar en red, acceder al conocimiento de una forma muy cómoda, enlatar después del conocimiento y recuperarlo en un momento determinado. Y creo bueno, pues que de las pocas cosas buenas que nos va a dejar esta situación que vivimos, pues sin duda es esta forma de compartir el conocimiento y de relacionarnos. Lo que sí quería invitaros, y con esto termino, es que a pesar de que el formato es webinar y que limita un poquito el trato personal, pues yo os invito a que participéis. Os invito a que participéis para que no perdamos esa cercanía personal que tenemos en el formato presencial, y para ello pues tenéis a vuestra disposición en la parte inferior de vuestro Zoom el chat y preguntas y respuestas. En el chat, libertad absoluta, o sea, podéis promocionar vuestras empresas, saludar a alguien que habéis visto por ahí, lo que queráis, ¿no? En el chat, de verdad que os animo a que tenga toda la pinta de un café, toda la pinta de un café networking, bueno, pues que el chat tenga ese ánimo, ¿no? Os invito a usarlo, a abusar de él y a hacer lo que queráis con el chat, es vuestro. Y con preguntas y respuestas, pues es la pestaña que os invitamos a utilizar para interactuar con los panelistas que tenemos esta tarde. Podéis plantear preguntas, sugerencias, solicitar aclaraciones. Y bueno, hoy estamos bastante, pero aún así creo que somos un número razonable, 35, como para que en un momento determinado, después de la charla, pues incluso podamos incluso abrir el micro si alguien tiene una pregunta a lo mejor que quiera
formular de una forma un poco más detallada o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues en resumen os invito a participar y os invito a que hagáis de este espacio pues lo más interactivo posible y que no sea solamente pues una charla, digamos, enlatada, ¿no? Y nada más, como siempre, ponernos a vuestra entera disposición. Sabéis que la Oficina para la Innovación nace para acercar la ciencia y la tecnología a la empresa y para acercar también las empresas de base tecnológica al resto de empresas. Hoy al sector del software, pues les anuncio que, bueno, pues que ya está operativo luego lo pondremos en la web para que le vayáis echando un vistazo, el Digital Innovation Hub de Extremadura, donde ya vamos publicando y subiendo activos para la digitalización de la industria y donde os invitamos también a participar. Os animo también, pronto tendremos el portal de talento tecnológico, donde iremos comunicando ofertas de empleo, oportunidades de formación. Y bueno, pues para este sector, lógicamente, por la preeminencia que tiene nuestro ecosistema tecnológico, pues vamos intentando hacer más y más cosas y en ese sentido quedamos el canal abierto pues para que nos hagáis sugerencias como esta de la protección del software que llevamos a cabo, porque solamente aceptando vuestras sugerencias pues lograremos que esto sea útil, ¿no? Y es lo único que pretendemos. Y nada más, no me enrollo más, yo creo que como cuña ha estado bien, hemos ganado el margen suficiente como para que haya entrado la audiencia y yo me quedaré por aquí para luego, me quedo con mucho interés y no lo digo por quedar bien, o sea, tengo la libreta, no sé si se ve con él eso, ¿no? Pero la libreta y el boli, es decir, que me quedo como aplicado alumno y luego después Belén y yo pues estaremos juntos también para moderar el turno de intervenciones vuestras al final de la presentación. Pues muchísimas gracias Patricia, Álvaro, gracias a Clark que transmitírselo a la empresa Benjamín por esta generosa aportación de esta tarde. Bueno, pues nada, ya sí vamos a dar paso a nuestros dos ponentes. Por un lado tenemos a Patricia Sarasola, que es ingeniera industrial en electrónica y automática por la Universidad Carlos III de Madrid y es examinadora de patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Actualmente es la responsable de negocio de la zona centro en Clark y Modet y cuenta con más de 17 años de experiencia en propiedad industrial, especializada en patentes e inteligencia tecnológica. También tenemos hoy con nosotros a Álvaro Ramos. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Derecho de Nuevas Tecnologías en Aliter, Escuela de Negocio, y actualmente es el director de nuestra zona, la zona centro, en Clark y Modet, y cuenta también con una experiencia profesional de más de 17 años en el área de nuevas tecnologías, en protección de datos y en propiedad industrial e intelectual. Pues nada, Patricia, Álvaro, bienvenidos. Y nada, deseando escucharos y aprender mucho de vuestras intervenciones. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Francisco, por tu cuña que has realizado y Belén, por supuesto, y muchísimas gracias a la organización por habernos invitado. Simplemente un minutito para presentar nuestra compañía, Clark Modet, ¿no? Somos una compañía dedicada a la propiedad industrial e intelectual desde hace ya 141 años, que hemos hecho 140 años que hemos hecho hace poquito. Nos estamos dedicando desde hace muchísimos años, como veis, a todo lo que es la protección de los activos intangibles, la protección a través de las patentes, de las marcas, ¿no? De todos estos derechos de propiedad intelectual industrial, ¿no? Somos una compañía con sede de capital español. A pesar de nuestro nombre, Clark Modet, somos 100% españoles. Tenemos somos una multinacional porque tenemos 8 compañías en Latinoamérica y otra en Portugal. Se dice que somos la compañía de propiedad industrial de habla hispano-portuguesa más grande del mundo, lo cual nos llena de orgullo. Y desde hace unos años ya nos estamos especializando no solo en toda esta parte de la protección de las patentes y las marcas, sino ir un pasito más allá, ¿no? de cómo podemos proteger aquello
que es de difícil protección o que es de difícil interpretación, ¿no? Y lo que os queremos contar hoy, y por eso nos hemos querido enfocar mucho en la protección del software y en aclarar quizás esa idea que tiene en general todo el mundo de que el software no se puede patentar. Vamos a verlo en detalle cómo en ocasiones sí, y vamos a ver otras alternativas que tenemos ante la imposibilidad de patentar ese software y ver cómo podemos hacerlo, que tenemos formas y tenemos alternativas y y me gustaría que luego, efectivamente, como decía Francisco, participéis después, resolvamos cualquier consulta que tengáis, y sin más voy a dar paso a mi compañera Patricia para que os cuente el tema de la patentabilidad. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias Paco y Belén por las presentaciones. Efectivamente, bueno, no voy a meter más introducción, simplemente decir que la protección del software es un tema que despierta siempre muchísimo interés, porque hay una especie de nebulosa a su alrededor de las diferentes vías que tenemos para protegerla o no protegerlo, y vamos a empezar con ello. ¿Por qué? ¿Y por qué está este concepto siempre últimamente tan en boga y todo el mundo preguntando por él? Bueno, pues porque estamos en la industria 4.0. La industria ha ido sufriendo diferentes revoluciones a lo largo de la historia, comenzando en el siglo XVIII con la revolución industrial de la máquina de vapor, pasando a continuación en el siglo XIX por el descubrimiento de la electricidad y la fabricación en masa o en serie. La tercera revolución industrial ya en nuestro siglo XX, que ya vivimos, que fue la informática y la automatización de las líneas industriales, y ahora estamos en los prolegómenos de lo que podemos considerar la cuarta revolución industrial, conocida como Industria 4.0. Todavía no la tenemos bien caracterizada porque estamos comenzando, entonces más o menos podemos decir que es una transformación tecnológica. Oímos un montón de conceptos tipo inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, las comunicaciones, el 5G, las Smart Factories. Bueno, todos estos conceptos llevan asociados millones de invenciones que no podemos no podemos pensar en ellas sin pensar en un software asociado. Es por eso que ahora os vamos a explicar entre Álvaro y yo, pues estas tres formas, os voy a hacer ya un spoiler, tres formas que tenemos de proteger este software. Podemos hablar de una protección vía patente, son las llamadas invenciones implementadas por ordenador. Una segunda protección de lo que sería el código fuente a través de los derechos de autor o la propiedad intelectual. Y una última protección que es la del secreto. Voy a comenzar yo con las invenciones implementadas por ordenador, que sería la patente. Y Álvaro luego os introducirá el tema de los derechos de autor y el secreto. Pues bien, a ver, perdona, ahora. Patentes. Vamos a empezar repasando unos conceptos básicos. A lo mejor hay personas que esto les sobra porque ya se lo saben, pero es que es fundamental tener las ideas claras en cuanto a qué se puede patentar y qué no, y qué es una patente y cómo podemos patentar. Pues bueno, decir que una invención no es otra cosa que el desarrollo de una solución práctica a un problema técnico. Las invenciones en sí mismas tienen un derecho, que son las patentes, es el derecho de protección sobre el objeto de esa invención. Pero cuando hablamos de una invención y de esa patente, decimos que las ideas no se pueden patentar. ¿Por qué no se puede patentar una idea? Pues vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo la idea de producir electricidad o generar electricidad a través de la energía del viento, de la fuerza del viento. Vale, todos pensamos en los aerogeneradores, efectivamente. Y un aerogenerador sí se puede patentar. ¿Por qué? Porque estoy dando una solución técnica a esa idea que yo tengo de producir energía, electricidad a través de la fuerza del viento, a partir de la fuerza del viento. Pero yo estoy protegiendo no la idea, sino un producto que tiene su torre, su góndola, sus palas, su multiplicadora, su generador, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo proteger la solución técnica con sus características técnicas, no la idea en sí misma, porque si a mí me diesen un monopolio sobre la idea, eso significaría que durante 20 años nadie podría evolucionar en esa idea, nadie podría dar otras soluciones y estaríamos haciendo un flaco favor a la ciencia, porque lo único que estaríamos haciéndola es paralizarla. Es por eso que lo que se patentan son soluciones, ¿vale? No ideas. Bueno, pues una vez que tenemos esto claro, decir que las patentes tienen un carácter territorial. Es decir, la patente no es una patente mundial, porque si no, las patentes al final son unos acuerdos que hacemos nosotros con el gobierno del país
en el que a cambio de unas obligaciones, que supone pues, publicar nuestra invención y además pagar unas tasas, bueno, cumplir una serie de requisitos, ellos nos dan un monopolio. Y esto se va haciendo país por país. Entonces, a la hora de plantearnos si vamos a patentar algo, lo que debemos saber es en qué países lo queremos patentar. Y esos países pues, los podremos definir, yo os aconsejo que sea pues, países en los que vamos a fabricar o países en los que realmente vamos a tener una venta, un mercado potencial, o donde están nuestros competidores metidos. Entonces, esos serán los países, porque ir a patentar a nivel mundial es económicamente inviable. Entonces, tendremos que decidir a qué países queremos ir con nuestra protección. Ese carácter territorial nos obliga a tener diferentes vías de protección. Podemos ir vía patentes nacionales, es decir, yo quiero una patente en España, pido una patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas, quiero una patente en Estados Unidos, pido una patente en la USPTO, ¿vale? En la Oficina Americana de Patentes y Marcas, y así yendo país por país. Pero como esto a veces se hace harto complicado, existen otras vías que son la vía regional, unas patentes a nivel regional como la patente europea, que es la que más nos puede sonar, pero hay otras, hay también en África, en Asia, y estas patentes lo que nos dan es la protección, en este caso, por ejemplo, en el caso de patente europea, en todos los países de la Unión con una única solicitud. Y luego existe la vía PCT, que es una solicitud internacional, que lo que nos va a permitir es con una única solicitud poder elegir el ir a 144 países del mundo. Estos son tres vías que lo que nos hacen es facilitarnos el pedir esas solicitudes de patentes en los diferentes países. Tendremos que elegir en función de cuál sea la que más se adapte a nuestras necesidades. ¿Y cuál es el procedimiento de protección, el procedimiento de una solicitud de patente y una concesión de patente? Pues bueno, en general en todos los países es bastante similar. Aquí voy a dar los 5 pasos que generalmente son los más populares en todas las oficinas de patentes, y es, en primer lugar, solicitamos, es decir, nosotros presentamos la solicitud de patente en la oficina correspondiente. Ellos nos van a hacer un examen formal, un examen de formalidades, porque si hay algo que tiene bueno el tema de las patentes es que todas tienen la misma estructura. Luego os voy a explicar un poquito cuál es la estructura de un documento de patente, pero es importante que a la hora de solicitar nosotros cumplamos con esos requisitos formales. A continuación nos harán un informe de búsqueda que nos va a dar una primera idea de si nuestra invención es patentable o no, es decir, cumple los requisitos de patentabilidad o no. Y en función de eso avanzaremos con ella en el procedimiento e iremos a hacer el examen sustantivo, o decidiremos pararlo porque veremos que está anticipado y que no merece la pena seguir, que alguien ya lo ha inventado antes. Entonces, si decidimos seguir porque ese informe de búsqueda es positivo o porque podemos solventar los reparos que nos pongan, pues llegaremos a la fase de examen sustantivo, de la cual ya saldrá si nuestra patente es concedida o es denegada. Estos 5 pasos son los 5 pasos fundamentales en todos los procedimientos. Bueno, pues una vez que ya tenemos claro un poquito cómo es el procedimiento, os voy a hablar de los tiempos. Lo más importante en la solicitud de una patente es la fecha de solicitud. Es nuestra fecha de prioridad, la primera vez que presentamos esa patente. Una vez que nosotros presentamos la patente por primera vez, se nos abre una especie de una protección provisional que se llama, y aunque todavía no esté publicada ni concedida, pues ya vamos a tener unos ciertos derechos sobre esa invención, cierta protección. Desde que presentamos la patente tenemos 12 meses para tomar esa decisión que os decía de a qué países quiero extender mi patente. Después de 12 meses ya no podremos presentarla porque nuestra propia patente será una anterioridad a nuestra invención. Entonces tenemos de 0 a 12 meses, un año, para decidir a qué países vamos y presentar las solicitudes. A los 18 meses en general se publicará nuestra solicitud, y si vamos por la vía PCT, pues tendremos que decidir esa entrada en fases nacionales después de 30 meses. No voy a meterme en los procedimientos, vais a tener nuestros datos al final. Si tenéis cualquier duda, no os preocupéis, que nos escribís y os la resolvemos, o nos llaméis por teléfono, ¿de acuerdo? O sea que no voy a perder aquí más tiempo, pero es importante que tengáis claro un poquito cómo funciona. Las patentes nos dan un monopolio de 20 años desde su presentación. Unos pequeños tips. ¿Qué deberíamos plantearnos antes de solicitar una patente? Bueno, lo primero, que las patentes cuestan tiempo y dinero, con lo cual debemos de saber que vamos a tener un potencial comercial, algo que nos produzca un retorno de la inversión.
Si no, a lo mejor no nos merece la pena. Digamos que hay que plantearse el negocio, si realmente nos merece proteger nuestra invención vía patente o no. También es importante para ello, no solo el tema económico, saber qué vida útil va a tener mi invención. Si es una invención efímera, que a lo mejor en 2 años o en 3 años ya no tiene ningún sentido, pues entonces a lo mejor no merece la pena proteger por patente. Eso hay que planteárselo. Luego también es muy importante saber si nuestra invención, en el momento que la pongamos en el mercado, nuestro producto, nos la van a poder copiar. Es decir, si directamente por una ingeniería inversa nos la van a poder, al día siguiente voy a tener a 30 personas vendiendo mi mismo producto, merece hacer la patente, porque la patente te da ese monopolio para evitar que la gente pueda hacer eso. Entonces ahí sí que merecería la pena. ¿Y en qué momento presento yo? Es decir, yo voy a suponer que tengo una línea de investigación y digo, ¿en qué momento presento mi solicitud? Bueno, pues aquí hay que llegar a un equilibrio. Hay que saber que las patentes tienen que estar suficientemente descritas, pero al mismo tiempo no nos deberíamos retrasar mucho, porque hemos hablado de esa primera fecha, esa fecha de solicitud es muy importante. ¿Para qué? Pues para adelantarnos a nuestros competidores, porque al final la patente va a ser del primero que la presente. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio en el que nosotros ya tengamos, podría ser a lo mejor un prototipo, en el que seamos capaces de explicar nuestra patente, nuestra solución en una memoria de patente de manera suficiente, pero no retrasarnos tampoco demasiado para que no se nos anticipen. Y lo más importante, no revelar nunca nuestra invención antes de presentar esa solicitud. Esto es muy importante. Esto es importantísimo, ¿vale? De cara a, sobre todo, a hacer pues artículos técnicos, tesis doctorales, mucho cuidado la gente de universidades, que sé que hay personas de la universidad, nos hartamos de decirlo. Yo me harto de decirlo aquí, me harté de decirlo cuando estaba en la UPM, no reveléis las invenciones antes. Primero la solicitud de patente, después la tesis. Primero la solicitud de patente, después el artículo técnico. No lo hagamos al revés, porque si no nuestro artículo técnico o nuestra tesis va a impedir que podamos solicitar una patente, que nos puedan conceder una patente. Bueno, las partes que tienen una memoria. Una memoria tiene unas partes principales que tiene, pues es el título, bueno, el objeto, un poco del estado de la técnica, es decir, los antecedentes, explicamos nuestra invención y adjuntamos una serie de dibujos y las reivindicaciones. Las reivindicaciones es la parte más importante de todo nuestro documento. ¿Por qué? Pues porque es las que determinan el alcance de nuestra invención. El monopolio, ese monopolio de 20 años va sobre lo que está escrito en las reivindicaciones. Entonces es la parte más importante y en la que tenemos que ser más cuidadosos a la hora de escribir una patente. Esto si vais con un agente no hay problema porque lo saben perfectamente, pero si las vais a presentar de manera individual, poner un interés y un cuidado especial y con muchísimo mimo en redactar las reivindicaciones. Esto sería más o menos el documento de patente, con ese título, ese sector de la técnica, una descripción, en la descripción de las figuras, las reivindicaciones. No me paro mucho más. Las figuras en sí mismas. ¿Y cuáles son los requisitos de patentabilidad? Bueno, pues los requisitos de patentabilidad para que nosotros nos concedan una patente debemos de cumplir vamos a ampliarlo hasta 5 requisitos. Los requisitos principales de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. La novedad rápidamente significa no estar comprendido en el estado de la técnica, es decir, digamos que no haya nada ya publicado que sea como una identidad fotográfica con nuestro mismo desarrollo. La actividad inventiva va un poco más allá que la novedad, porque significa que no se pueda obtener nuestra invención a partir de lo que ya está publicado en el estado de la técnica, de lo que ya es conocido, de una manera evidente para un experto en la materia. La aplicación industrial, pues es que pueda ser fabricado o utilizado en cualquier tipo de industria. Y venimos a dos condiciones más, que son la suficiencia descriptiva de la que os hablé anteriormente, que significa que tiene que estar la memoria suficientemente descrita para que la pueda poner en práctica un experto en la materia, porque al final, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué esta suficiencia descriptiva? Pues porque nos están dando un monopolio a cambio de algo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que dar a cambio? Pues la publicación de cómo hemos resuelto ese problema. Si nosotros no contamos las cosas, no vamos a tener derecho a ese monopolio. Entonces, por eso es este requisito de suficiencia descriptiva. Y luego, el carácter técnico. El carácter técnico significa que nuestra solución debe resolver un problema técnico o utilizar unos medios técnicos o producir un efecto técnico. Y aquí es donde vamos a ir a hilar ya con el tema software, que no me quiero liar más.
porque hay ciertas cosas que no se pueden patentar y que son exclusiones a la patentabilidad, pues carecen de ese carácter técnico del que os hablaba. Son las creaciones estéticas, los descubrimientos de la naturaleza, teorías científicas, los métodos de hacer negocio, formas de presentar información, planes, reglas y métodos para actividades, métodos matemáticos y, aquí vamos, los programas de ordenador. ¿Y los programas de ordenador realmente no son patentables? Bueno, pues un programa de ordenador en sí mismo no es patentable si lo entendemos como un código fuente, como un listado de órdenes, ¿de acuerdo? Da igual el idioma en el que estén escritas, o sea, me da igual que sea en C, en lo que sea. El programa de ordenador como un código fuente no se protege por patente. ¿Por qué? Pues porque no tiene un efecto técnico. Se protege mediante derechos de autor, que os explicará a continuación Álvaro. Pero sí que se pueden proteger por patente las invenciones implementadas por ordenador. Es decir, una invención que tenga características, bueno, totales o parciales, que se llevan a cabo por un programa de ordenador, no está excluido de patentabilidad. Es decir, la exclusión absoluta de patentabilidad es cuando toda la invención en sí misma es el programa de ordenador. Pero si esa invención incluye un programa de ordenador que produce y produce un efecto técnico, sí que se puede patentar. Y se puede patentar con las denominadas invenciones implementadas por ordenador. Vamos a poner ejemplos para que lo veáis más claro, ¿vale? Es que esto lo mejor es ver casos. ¿Qué cosas sí serían patentables? Por ejemplo, si yo tengo un control de freno en un automóvil, está claro que tiene un software importante y que va a tener unas entradas, y a partir de esas entradas voy a controlar que el automóvil frene más o frene menos. Bueno, pues eso sí que es patentable, tiene un efecto técnico. La comunicación rápida entre teléfonos móviles, software puro, pero sin embargo lo que estoy consiguiendo es que mediante un método nosotros podamos mejorar una variable física, que es la velocidad de comunicación. Entonces tiene un efecto técnico, entonces sí lo podré patentar. Lo mismo ocurre con la transmisión segura de datos encriptados. O, por ejemplo, con la asignación de recursos en un sistema operativo. Si mi ordenador tiene un sistema operativo o yo invento un sistema operativo que lo que consigue es hacer más eficiente, pues, por ejemplo, el uso de la memoria del ordenador, o consume menos energía, o pues entonces tendrá un efecto técnico y será patentable. Y sin embargo, ¿qué cosas o qué ejemplos tenemos de desarrollos o invenciones que no tienen efecto técnico y por tanto no son patentables? Pues, por ejemplo, los efectos estéticos en música, vídeo, todo lo que sería pues un tratamiento de imágenes puro y duro, eso no sería patentable. Las nuevas reglas para un esquema de subasta, tampoco. El cálculo de contribuciones de pensiones, no, simplemente estoy metiendo unos datos, unos números y estoy sacando otros números. No tengo un efecto técnico. O un editor de texto, un Word, por ejemplo, no, un juego de ordenador tampoco tiene ningún efecto técnico. Esas son cosas, esos serían tipos de invenciones no patentables. Ay, me he ido. Más ejemplos. A ver, pues visión artificial, esta patente. Por ejemplo, tenemos un sistema y procedimiento automatizado que clasifica atunes congelados, pero este sistema consta de un emisor láser, de medios de captación de imágenes, de medios de procesamiento de datos, ahí los tenemos. Detectar el haz láser en cada imagen, obtenemos un perfil bruto de lo que sería el atún. Generamos con esos perfiles una nube de puntos, descomponemos la nube de puntos, estimamos qué especie de atún es a través de esta nube de puntos. Bueno, como veis, hay muchísimo software ahí metido. Sin embargo, es patentable, tiene un montón de características técnicas, un montón de cámaras, medios físicos y con un efecto técnico que me hacen que esto sea una invención patentable. De la misma línea, inteligencia artificial, también estamos con los atunes, ¿vale? Esto es un sistema y un método para estimar el número de atunes que se han capturado en una embarcación. Pues también aquí tenemos unos medios de captura de imágenes, unos medios de iluminación, un módulo de control y luego todo un método de un software, ¿vale? Que nos generará qué forma tienen esos atunes y en función de esa forma, luego metiendo todos esos datos en una red neuronal, relacionará esas características con todo lo que tiene guardado y verá de qué especie son esos atunes y cuántos hemos capturado por especie.
¿vale? Tiene un montón de características técnicas y sí que sería patentable. Los vehículos autónomos, bueno, en este caso es un vehículo de superficie, es marítimo, pero incluso los coches autónomos, todo este tipo de invenciones tienen características técnicas, tienen efectos técnicos y son patentables, por lo tanto, aunque tengan muchísimo software dentro. Esta solicitud de un entorno virtual pues es también patentable, pero sobre todo la pongo por las dos últimas reivindicaciones que coloco a la izquierda para que lo sepáis. Esto, bueno, consiste en simular un entorno virtual, una mano, y hacer ese seguimiento de la mano y cómo se va relacionando con lo que le rodea, pero si os fijáis, hay dos reivindicaciones finales, se llaman reivindicaciones declarativas, se llaman así, que son una reivindicación del programa de ordenador en sí mismo y del medio de almacenamiento, la memoria donde vamos a guardar ese programa de ordenador. Estos dos tipos de reivindicaciones declarativas se ponen y se permiten siempre y serán patentables siempre y cuando el método sea patentable. Y así podremos también reivindicar lo que es el programa de ordenador y el medio de almacenamiento. Otro ejemplo pues serían simulaciones. Un sistema de simulación de realidad mixta también sería patentable en este caso, comprende un montón comprende todas las cámaras que lo rodean, la unidad de procesamiento de datos, los guantes, la estimación, o sea, todos los sensores de entrada de datos y luego la visualización de dichos datos. Esto sería un ejemplo también de invención de software patentable, invención implementada por ordenador. La robótica, claramente. Cosas no patentables, pues por ejemplo, un seguimiento de pacientes sería esto. Ahora vamos a ir, ya hemos visto todo lo que, bueno, muchos ejemplos de cosas sí patentables, voy a poner un par de ejemplos de cosas que no serían patentables. Esto al fin y al cabo no es otra cosa que una forma de mostrar información. Tenemos la edad de un paciente, su ritmo cardíaco, su sexo, una serie de datos y lo que nos va a dar es el progreso de ese estado, del estado del paciente para poder hacer un seguimiento. Puede ser un paciente, puede ser un deportista. Entonces, bueno, esto al final no tiene características técnicas porque simplemente nos está mostrando una información y estamos realizando lo que sería una actividad intelectual simplemente a través de un ordenador, pero no tiene más efecto técnico ni más características técnicas, por lo tanto, no sería patentable. En cuanto a los métodos matemáticos, hemos visto que también es una exclusión a la patentabilidad por ley y en este caso, si tenemos una red de ordenadores, pongamos el ejemplo, y toda su actividad inventiva, toda la parte inventiva está en ese método matemático, en esa fórmula, y lo único que nos queda de características técnicas son los ordenadores, pues al final esas características técnicas no tienen actividad inventiva porque ya se han descrito anteriormente. Es por eso que si toda la invención, toda la actividad inventiva está en esa fórmula matemática, no sería una invención patentable, estaría dentro de las exclusiones de patentabilidad. Ya resumiendo, para dar luego paso a Álvaro. Ejemplitos sueltos otra vez para repasar. Pues a ver, método para controlar el ciclo de trabajo de una lavadora. Sería patentable, ¿vale? Tenemos un efecto técnico. Estamos diciéndole a la lavadora, conéctate, desconéctate, aclara, centrifuga, ¿de acuerdo? Método de control de un brazo robótico para un proceso industrial. También sería patentable. Tenemos el brazo robótico, lo estamos controlando, estamos teniendo ese efecto técnico de mover el brazo. Método para realizar una subasta a través de Internet. Esto no sería patentable. ¿Por qué? Pues porque al final no tenemos más que una especie de método de negocio. Estamos poniendo unos precios y entrando, saliendo las personas a comprar, pero no tiene un efecto técnico. No estamos modificando ninguna variable física. El control del sistema de frenado, ya lo comentamos anteriormente, que sí que sería patentable, así como la comunicación de la velocidad, mejorar la velocidad de comunicación entre dos teléfonos móviles, o que sí sería patentable, o el sistema de apuestas, que es muy parecido al de las subastas, que no sería patentable, por carecer de ese efecto técnico. Bueno, voy a dar paso ya a Álvaro,
porque llevamos bastante tiempo, de hecho. Patricia, una cosilla. Hay dos preguntas que creo que son muy rápidas, en preguntas y respuestas, Vale. que si quieres contestarlas ya rápidamente. Mira, una es de preguntas sobre si un algoritmo puede patentarse. El algoritmo, según dice, el algoritmo describe la idea de cómo resolver o abordar un problema concreto. Vale, pues mira, depende, a ver, al final un algoritmo hay que analizarlo caso por caso, ¿vale? Porque depende de ese algoritmo si tiene un efecto técnico adicional que realmente nos pueda dar ese carácter técnico, esa patentabilidad, o si no lo tiene. Entonces, yo, mi consejo es preguntar a un experto, porque de base no podemos decir si el algoritmo es patentable o no si no sabemos si ese algoritmo tiene ese efecto técnico del que hablábamos anteriormente, ¿vale? O sea que si quieres, si es una duda concreta tuya que tengas en particular, pues nos envías un email o me envías a mí un email y te lo solucionamos, ¿vale? Y luego otra, que respecto al ejemplo del atún, si una empresa que no es propietaria de la patente pudiera llegar a una solución similar, pero cambiando uno de los procedimientos de la patente, por ejemplo, está hablando de una red neuronal artificial de detección de atunes, por ejemplo, que si podría construir y utilizar dicho sistema modificado para Vale, pues patentar. ahí tendríamos que ver un poco las diferencias que tienes. Tu estado de la técnica sería esta patente del atún, por ejemplo, que hemos puesto, y tendríamos que ver tu avance, es decir, tus modificaciones, cuáles han sido. Lo que hacemos los examinadores de patentes, pues al final coges el estado de la técnica más cercano, coges la nueva invención, ves las diferencias que hay entre ellas y miras si esas diferencias suponen la actividad inventiva necesaria para poder optar a tener esa patente. Entonces, depende de cuál haya sido el salto inventivo entre la patente que hemos mostrado aquí, que sería tu estado de la técnica más cercano, y tu invención. Si ese salto inventivo es suficiente, entonces sí que tendrías derecho a una patente. Si ese salto inventivo es fácilmente deducible, pues no tendríamos actividad inventiva suficiente y probablemente te la denegarían. Bueno, quizá José Quesada, de SolarDrone, el que tiene la duda, ha levantado la mano, pero si te parece, José, cuando demos paso al turno de preguntas, pues ya resolvemos las dudas que te queden acerca de esta pregunta, ¿vale? Muchas gracias, Patricia. Gracias a ti. Sí, quizás por si le resolvemos la pregunta a José Quesada, y yo creo que también iba preguntando no tanto por si sería patentable la modificación que haya hecho, sino por si podría hacer uso de ese proyecto, ¿no?, en el que ha modificado esa patente ya existente. Obviamente lo que tenemos que ver, y aquí sí que hay que bajar al detalle porque te estás jugando una infracción de patente, es si tienes que pasar por ese sistema patentado, a pesar de que tú hayas hecho alguna modificación, lo que te da el derecho de la patente es a tener la explotación en exclusiva. Lo estaba diciendo antes Patricia, no tienes un monopolio. Por lo tanto, es posible que puedas infringir la patente de un tercero, ¿no? Esto es como si lo llevas al mundo real, no al digital, quiero decir. Si necesitas pasar por una patente porque necesitas incorporar ese producto, por mucho que luego tú lo mejores, vas a tener que pasar por una licencia sobre esa patente. Entonces, habría que ver cómo has modificado, si has modificado lo suficiente como para no infringir la patente. Estás jugando en un alambre, ¿no? Muy delicado, ¿eh? No sé si tu pregunta iba por ahí. De todas formas, después abrimos micros si queréis y contestamos a todas las preguntas que... Porque apunto una cosa más, Álvaro, ya si efectivamente, si con ese detalle que has dado en cuanto a las licencias, tened en cuenta que el resultado que os da un informe de patentabilidad, es decir, un informe de búsqueda o un examen, no os va a estudiar en ningún caso el tema de las infracciones. Lo he puesto en una diapositiva, pero no lo he comentado, pero lo que va a estudiar es esa novedad, actividad inventiva de aplicación industrial, pero no se va a meter en ver si estáis infringiendo una patente. Eso tiene que ser un estudio, un Freedom to Operate o, bueno, estudios que se pueden hacer acerca de esas infracciones de patentes. Es decir, que aunque tengáis la patente concedida, no quiere decir que no necesitéis pedir una licencia, ¿de acuerdo? Sí, de hecho uno de los trabajos que hacemos en Clarke es un informe de no infracción, que se llama, ¿no? Es decir, ante tu duda se analiza
la patente que crees que puedes estar infringiendo y se analiza técnicamente tu producto para que una vez que los tengamos comparados, haciendo esa comparación técnica, podamos decidir en función, ya que es importantísimo cómo esté redactada esa patente inicial de la que has partido, se podrá hacer una valoración de si estás infringiendo o no, ¿vale? Pero como decía, hay que tener muchísimo cuidado con todo esto porque quieras o no, estás aprovechándote del esfuerzo ajeno, ¿no? Y sobre todo sabiendo que además está protegido como patente, ¿no? Por lo tanto, el riesgo es mayor, ¿no? Vale, pues... Sí, perdona Álvaro, hay una pregunta más que yo creo que se puede responder ya, la estoy viendo en el chat de preguntas y respuestas, que dice, si has publicado una idea patentable pero tú no la quieres patentar, ¿la puede patentar alguien ajeno a ti? Si tú ya la has publicado, no. No, porque una patente necesita tener novedad y si tú ya lo has publicado, ya no tiene novedad. Ya que, ¿para qué te va a dar el gobierno a ti o para qué te van a dar el Estado, te va a dar un monopolio de algo que ya está publicado? No tiene ningún sentido, no le aportarías nada a cambio. De hecho, hay muchos inventores y sobre todo en el campo de la ciencia, ¿no? que lo que buscan es que nadie se apropie o se adueñe en exclusiva de sus descubrimientos o de sus invenciones, y precisamente lo que hacen es publicar, precisamente con el objetivo de que una vez que está publicado nadie puede obtener una patente porque sería nula, porque no tiene novedad desde el momento en el que la hayas publicado. De hecho, lo ha comentado antes Patricia, el mayor enemigo de las patentes suele ser el propio inventor, que antes de su fecha de solicitud ha publicado en un paper todo el desarrollo de su patente y lo que ha hecho ha sido, pues en ese sentido, meter la pata, ¿no? Porque te has adelantado a tu solicitud de patente publicándola antes y ya no vale, ya no tiene novedad. Podrás intentar solicitarla, te podrán a lo mejor conceder la patente, pero cualquiera que demuestre que efectivamente tú la habías publicado antes de tu fecha de solicitud, la patente va a ser nula, ¿vale? O sea que hay que tener mucho cuidado por ahí también. Vale, pues sin más, si queréis, pasamos a las otras dos modalidades. Patricia, deja de compartir para que pueda compartir yo. Genial. Vale, pues comenzamos la segunda parte, ¿no? de estas opciones para proteger un software, ¿no? Tradicionalmente, y como la propia ley de patentes dice que el software no es patentable, aunque hemos visto que sí cuando son invenciones implementadas en un ordenador, como acabamos de explicar, lo que te dice la ley es que se tiene que proteger por derechos de propiedad intelectual, derechos de autor, ¿no? El derecho de autor lo que tiene principalmente es que desde el primer momento en el que tú seas capaz de demostrar que tú eres el autor de una obra, y en una obra hablamos de un software, hablamos de una obra literaria, de una obra artística, lo que todos conocemos como un derecho de autor o como una obra, una película, lo que fuera, desde ese momento arrancan tus derechos de propiedad intelectual, ¿no? Son derechos de autor, son derechos que pertenecen a quien lo ha creado, ¿vale? Puede ser una empresa, puede ser un autor perfectamente, ¿vale? Son esos derechos que arrancan durante toda la vida del autor y luego, en función en el país en el que estemos, pueden ser 70 años después de la muerte, etcétera, ¿vale? No me voy a meter en el detalle. Sí que lo que sí que quiero que sepáis es que el software, sea patentable o no, ¿vale? Siempre va a generar un derecho de autor, ¿vale? Un copyright, ¿vale? La mayoría de softwares que veis en el mercado tradicionales que no funcionan en máquinas y resuelven problemas técnicos, como estábamos viendo antes, lo que están es protegidos por copyright, protegidos por derechos de autor, ¿vale? Aquí una de las cuestiones más importantes y más relevantes que tiene cuando tengamos un software de estas características, lo primero es poder demostrar que somos los autores de ese software, y luego os explicaré cómo lo hacemos o qué alternativa estamos dando nosotros ante esa prueba, ¿vale? La ley de propiedad intelectual tiene una cuestión que habla del registro de propiedad intelectual, de manera que lo que dice la ley de propiedad intelectual es que el registro de la propiedad intelectual es meramente declarativo, lo cual supone que es una prueba de que tú eres el autor, pero no obliga en ningún caso a acudir al registro de la propiedad intelectual.
De hecho, hasta la fecha, lo que se estaba produciendo con el software era acudir al registro de la propiedad intelectual, que el que lo haya sufrido sabrá que es complicadísimo porque te piden un montón de cesiones de derechos a favor de la empresa, la compañía, la universidad o el que sea titular, que además hay que ir ante notario al hacer esa cesión. Es muy complejo conseguir el registro de la propiedad intelectual de un software. Se puede conseguir, no hay problema, pero es verdad que es muy complejo y lo que suele suceder es que cuando yo voy a registrar la versión 1 de mi software o de mi algoritmo al registro de la propiedad intelectual, cuando me dan el registro probablemente esté en la versión 3, 4, 5 porque han pasado 5, 6 o 7 meses, ¿no? Ese es un problema que tiene el registro de la propiedad intelectual en su complejidad para poder ir protegiendo las versiones que yo quiero, ¿no? La alternativa al registro de la propiedad intelectual que había hasta ahora es el depósito notarial o el tercero de confianza, ¿no? En ese sentido, pues tiene un poco la misma problemática, que no me voy a ir al notario cada vez que quiere ir a proteger mi versión del software, ¿no? Pero sí que es habitual hacer esos contratos, contrato de escrow, ¿vale? Que también se llama, para depositar allí el código fuente en el notario, ¿vale? El código fuente del algoritmo. Veremos más adelante que nosotros proponemos una alternativa que es la protección a través del blockchain y la explicaré después del tercer módulo del secreto empresarial porque viene muy adecuado a comentarlo, pero lo que sí que debéis saber es que el software se protege también, tiene esa protección a través de los derechos de autor, ¿vale? Del copyright, ¿vale? Y lo vais a ver en todos los software que estáis utilizando, siempre veis el copyright debajo con una C y un circulito, ese es el copyright que tiene, ¿no? Y sobre todo, los softwares normalmente se protegen mucho con las licencias, ¿no? Del software. Cuando tú te descargas un software, pues probablemente veas que tiene un textazo entero que hacemos los abogados, que se llama la licencia del software, en la cual te está diciendo todo lo que no puedes hacer con ese software o unas condiciones de uso de ese software que te van a limitar lo que puedas hacer tú con ese software. Y por supuesto, siempre están, o casi siempre están, encriptados, encapsulados, de manera que no se puede hacer una ingeniería inversa sobre el software para conseguir descubrir ese código fuente o ese algoritmo que lo está protegiendo, ¿vale? Si ni patento ni registro, entonces si no patento, ¿qué más puede hacer? ¿No? El derecho de autor lo voy a tener sí o sí porque soy el autor y ya veremos cómo podemos demostrar que soy el autor, pero tenemos adicionalmente otro método, otro medio, otro derecho, que es el secreto empresarial, que lo veis aquí, ¿vale? Como hemos visto al principio, tenemos siempre la posibilidad de la patente. Lo que nosotros vamos a recomendar siempre cuando tengáis un software es, y lo primero, cuando nos viene un software, lo primero que analizamos es patentable, porque es lo mejor, porque tienes un derecho en exclusiva a nivel, en nivel patente, que es muchísimo más, económicamente mucho más rentable y tiene muchísimo más valor porque tengo un título de derecho que me da o el derecho a un monopolio, no solo sobre el contenido literal de lo que tiene el software, sino del procedimiento y del resultado final. Por lo tanto, no tengo que estar pensando eso que dicen, en el momento en el que me cambien un poquito el software, ya lo pueden hacer. No, no es eso. Cuando tengo una patente, tengo un derecho muchísimo más fuerte que no el hecho de que me cambian un poquito el código y con eso ya es suficiente. No es así, ¿vale? Cuando yo tengo una patente, voy a tener un derecho en conjunto de lo que es mi protección, mi procedimiento, mi proceso, que voy a tener una protección muchísimo más amplia. Luego tenemos, como comentábamos, los derechos de autor y luego tenemos el secreto empresarial, ¿vale? El secreto empresarial, lo que nosotros vamos a hacer primero es ver qué es lo más adecuado para la protección de cada cosa, porque no todo puede ser lo mismo, ¿no? Entonces, lo que siempre os vamos a ir recomendando es por qué vía tenemos que ir, ¿no? El secreto empresarial viene de una directiva de la Unión Europea del 2016, implementada en la ley del 2019. Como veis, es súper novedoso, no me voy a meter, no os preocupéis, en temas jurídicos técnicos, sino que voy a ser muchísimo más práctico, ¿vale? Y la principal ventaja del secreto empresarial, protegemos lo que no podíamos proteger de otra manera, ¿no? Cuando nos encontrábamos con ese software, ese algoritmo que comentabas antes, que pueda ser un algoritmo que se limite a la conexión entre personas, ¿no? O, por ejemplo, que sea un software sobre yo qué sé, un nuevo Zoom, ¿no? O una red social, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de un software que no es patentable de ninguna manera porque no corre en ninguna máquina ni tiene esos efectos técnicos, ¿no? Y sin embargo sí queremos protegerlo, ¿no? Entonces vamos a evaluar la posibilidad de si podemos protegerlo como un secreto empresarial, ¿vale? Por lo tanto,
lo que tenemos que ver es cuáles son los requisitos para tener un secreto empresarial, ¿no? Entonces, lo primero es que la ley de secreto empresarial lo que te dice es que secreto empresarial, cualquier información. Esto es buenísimo, ¿no? Porque cualquier información es cualquier información. Es un software, es un algoritmo, es un listado de precios, es una lista de clientes, es lo que queramos, ¿no? Considerar que es ese secreto, siempre que se cumplan el resto de requisitos, ¿no? Que se mantenga en secreto, es una obviedad, pero si no se mantiene en secreto ya no puede ser un secreto. Ponía antes el ejemplo, Patricia, con la ingeniería inversa, ¿no? Si tengo el producto en el mercado y le puedo hacer una ingeniería inversa y lo puedo reproducir, no tengo un secreto, ¿vale? Porque lo puedo reproducir, no es secreto, ¿vale? Sin embargo, si tengo un software en el mercado encapsulado, encriptado, en el que no se le permite hacer una ingeniería inversa, no lo puedo reproducir, pues obviamente tengo un secreto. Si tengo una página web, ¿es un secreto? Pues si en la página web puedo ver el código fuente, pues no tengo un secreto, porque puedo ver el código fuente de la página web solo con el botón del ver del Chrome, ¿no? Otro de los requisitos principales que supone una ventaja competitiva, casi siempre supone una ventaja competitiva para un tercero, poder acceder a ese secreto empresarial, ¿no? Poder acceder, yo que soy un tercero ajeno, si puedo acceder a tu código fuente, pues es una ventaja competitiva lo que tú tienes y yo me puedo aprovechar de ello. Por lo tanto, casi siempre va a suponer esa ventaja competitiva, ¿vale? Y luego tengo que cumplir con una serie de medidas razonables, ¿vale? Medidas técnicas y medidas jurídicas que luego os voy a comentar. Y sobre todo, muy importante, que pueda identificarlo. Y aquí es donde viene la herramienta de blockchain que os he medio contado en un inicio, que teníamos como alternativa para demostrar que somos los autores de un derecho de propiedad intelectual, de una obra o de un software, ¿vale? Pues aquí vamos a utilizar nosotros utilizamos una herramienta como alternativa, que es a través de blockchain, que luego os explico con un poquito más de detalle, ¿no? El mejor ejemplo del mundo para hablar de secreto empresarial, todos estaríais pensando en Coca-Cola. Obviamente, Coca-Cola tiene un secreto empresarial. Antes os contaba Patricia que las patentes tienen una duración de 20 años. Pensar que si Coca-Cola hubiera patentado su fórmula de la Coca-Cola, que habría que ver si es patentable o no, ¿vale? En función del estado de la técnica, que tuviera en aquel momento seguramente sí, porque era hace muchísimos años, pero transcurridos 20 años la patente hubiera caducado. Y caducada la patente la puede utilizar cualquiera. ¿Vale? Cualquiera puede hacer uso de una patente que está caducada. De hecho, ahí veis a los laboratorios de genéricos que esperan a la caducidad de una patente para sacar el genérico, ¿no? El ibuprofeno que todos tenemos ahora como genérico, pues tardó bastantes años en poder hacerse genérico porque tenía en la patente un laboratorio que era el único que lo podía hacer. Y el día que caducaron, todos los laboratorios de genéricos se pusieron a hacer el ibuprofeno, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo por el cual Coca-Cola optó por el secreto empresarial en vez de por la patente y obviamente nadie puede decir que no, acertó, porque mira dónde está, ¿no? Por supuesto, como secreto empresarial podemos proteger algoritmos, software, proyectos, lo que queramos, ¿vale? La posible evolución de un intangible cuando cuando estoy desarrollando algo, ¿no? Cuando estoy desarrollando un software, ¿no? Pues pongámonos en el caso en el que estamos desarrollando un software que a la postre puede ser que vaya a ser patentable. ¿Qué puedo hacer, no? Pues primero tratarlo como un secreto empresarial, porque sí que voy a tener un secreto empresarial en un inicio, ¿no? Para posteriormente evaluar si puedo patentar o no. Si puedo patentar, voy a patentar. Y cuando patente dejará de ser un secreto, porque la patente se publica. Y por lo tanto, si yo tengo que comunicar, y esto es importante, tengo que evaluar si voy a patentar o no, porque si como resultado de la patente tengo que desvelar el algoritmo, tengo que desvelar el código y tengo que incluirlo en la patente, que no siempre hay que hacerlo, pero en alguna ocasión hay que hacerlo, tengo que tener en cuenta que se va a publicar con la facilidad que tienen los terceros de copiar, ¿vale? Por lo tanto, ante esa posibilidad, tenemos clientes que evalúan y dicen, no, yo no quiero patentar a pesar de que es patentable porque se va a publicar mi código. Que ya os digo que depende de cada caso y no siempre se necesita publicar el código. De hecho, nosotros somos partidarios de intentar evitar publicar el código a toda costa, ¿no? Pero si se va a publicar el código, tenemos que tener eso muy en cuenta, porque a lo mejor lo trato como secreto empresarial y no como patente y lo mantengo en secreto para siempre. Y puedo utilizarlo como un secreto empresarial y no como una patente, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Si no fuera patente, lo que voy a hacer es ponerlo en el mercado, lo tengo en secreto empresarial y lo que voy a hacer es licenciar el software. Cuando yo lo tengo en el mercado y no me pueden hacer una ingeniería inversa y revelar el código, pues obviamente sí que tengo un secreto empresarial y puedo publicarlo y comercializarlo sin ningún tipo de problema siempre que esté encapsulado, encriptado, etcétera, ¿no? Que en la mayoría de los casos será siempre así.
Esto es un poco un ejemplo de lo que yo os estaba contando, ¿no? Cuando tengo el producto en el mercado, si le puedo hacer una ingeniería inversa y se puede copiar, no tengo un secreto, será una patente y obviamente también podrá ser un copyright o un derecho de autor, ¿no? Las diferencias, estamos hablando de secreto y patente, ¿no? ¿Qué diferencias tengo, no? Pues con una patente tengo un monopolio de derecho porque me están dando un título registral. Con el secreto tengo un monopolio de hecho, porque de hecho es un secreto. Como es un secreto no lo sabe nadie. Si no lo sabe nadie, el monopolio obviamente lo tengo, porque nadie me obliga a publicarlo, ¿vale? Y por lo tanto nadie se va a aprovechar de ello, ¿no? No tengo ningún límite territorial en el secreto. Ahí veis el ejemplo de Coca-Cola. No hay ningún límite territorial. Yo tengo un secreto, como lo tengo para mí solo, pues no tengo ningún límite, ¿no? Sin embargo, con las patentes es el carácter geográfico que comentaba Patricia antes. Tengo que ir país por país a ir obteniendo mi derecho en exclusiva, ¿no? Es reservado sin ninguna duda el secreto porque es confidencial y obviamente, como os contaba antes, la patente se va a publicar, ¿no? Duración ilimitada del secreto. Vuelvo al ejemplo de Coca-Cola. Tiene 135 años con su fórmula secreta, ¿no? Y una duración limitada de las patentes, ¿vale? 20 años. Con el software, además, estamos hablando de que tenemos que evaluar muy bien y valorar muy bien, porque cuando tengamos una patente de software, a lo mejor cuando tengamos la concesión y estemos explotándola en el 6.º año, el software se ha quedado completamente obsoleto. Por lo tanto, hay que tener, hay que tener en cuenta la durabilidad de las patentes. No tengo por qué aguantar los 20 años de la patente, de hecho, casi ninguna patente suele llegar a 20 años, los medicamentos siempre, pero en este área, pues no todas llegan a los 20 años porque llega un momento que la tecnología ha cambiado tanto que dices, oye, a los 8 años esto ya queda obsoleto y ya no me interesa nada, ¿no? Y luego tiene, obviamente la patente tiene un registro, el secreto empresarial no se registra en ningún sitio, ¿no? Muchas veces me decían, oye, ¿dónde voy a registrar los secretos empresariales? Que son secretos, coño, que no los tienes que registrar, ¿no? Bueno, pues es esa línea, ¿no? Y tenemos que tener medidas de seguridad, ¿no? A diferencia de la patente, que no tengo por qué tener ninguna medida de seguridad respecto de la patente, ¿no? Y obviamente el coste, mucho más reducido, mantener un secreto empresarial, que como os decía Patricia, tener una patente en muchos países del mundo es costoso, ¿no? ¿Qué tienen que hacer las compañías para tener unos secretos? Tener una política de secreto empresarial, ¿vale? Tener una política por la cual se establezcan las condiciones con las cuales los usuarios y terceras empresas y terceras compañías van a acceder a esos secretos empresariales y tener una política en la que se establezcan las medidas técnicas que se van a implementar, porque puede ser secreto cualquier información, como os decía, aquí tenéis un listado un poco genérico, ¿no? de qué puede ser secreto, aunque ya os lo he comentado, ¿no? En las compañías, ¿qué es lo que suele pasar? Que dices, oye, lo mío todo es secreto. No, todo no, porque no todo supone una ventaja competitiva, ¿vale? Y tampoco no hay ningún secreto, siempre suele haber secretos empresariales. Hay que analizarlo muy, muy, muy detenidamente. Como os decía, lo que necesitamos, esas medidas razonables, que era uno de los requisitos que tiene la ley de secreto empresarial, una de ellas son mantener las medidas técnicas, ¿vale? Esas medidas técnicas, ¿en qué consisten? Pues simplemente consisten en que yo tenga mi ordenador con las contraseñas, que el secreto esté almacenado en una carpeta de acceso restringido solo a las personas que tienen que tener acceso a él. Medidas de seguridad lógicas, en el sentido en el que si en una compañía el de recursos humanos no tiene que tener acceso al secreto, pues que no tenga acceso al secreto, que no tenga ninguna lógica que tenga ese acceso. O, por ejemplo, no transmitir el secreto a través de WeTransfer. Pues son como barbaridades, ¿no? Intenta, por Dios, lo que nos dice la ley es que hagas un esfuerzo en mantener esas medidas técnicas para que nadie pueda acceder a eso que tú has considerado que es una información especialmente sensible, especialmente relevante, tu know-how, que no olvidemos que el secreto es el know-how de la compañía y por lo tanto has hecho un esfuerzo técnico, ¿no? Y por supuesto, las medidas jurídicas, ¿no? Los empleados tienen que firmar una serie de contratos, los empleados que accedan a los secretos, hay que darles una serie de cláusulas, hay que informarles de que tienen acceso a secretos empresariales, ¿vale? Aquí hay una cuestión relevante en los secretos que nos planteaban, ¿no? Oye, un empleado está teniendo acceso a un secreto empresarial, pero luego cuando se va a la compañía, ¿qué pasa, no? Pues un ejemplo que nos ponía con un fabricante de misiles muy grande y nos decía que qué pasaba si se iba un empleado que había fabricado un misil que era un secreto empresarial, ¿no? Bueno, pues ese misil no lo va a poder nunca reproducir siempre que hayas tenido estas medidas jurídicas y medidas técnicas razonables implementadas, que en este caso sí lo era, pero obviamente si se lleva el conocimiento, si se lleva la posibilidad de poder construir otro misil, pero no el mismo, porque ha sido considerado un secreto empresarial. Por lo tanto, aquí el límite del conocimiento que se llevan empleados es muy importante tenerlo en cuenta.
porque obviamente los conocimientos nos los llevamos todos los empleados, yo me incluyo, pero obviamente no puedo utilizar esos secretos empresariales que han sido debidamente identificados y debidamente certificados como secretos empresariales, ¿no? Y por supuesto los contratos con terceros, ¿no? Esas terceras compañías que utilizamos para el desarrollo a lo mejor de nuestro software y que van a tener, le voy a dar acceso al software y acceso a mi secreto empresarial. Tengo que tenerlo muy en cuenta porque ese tercero no sabemos luego lo que va a hacer con él. Tengo que ponerle en un contrato que está ante un secreto empresarial, que tiene unas consecuencias el hecho de que revelen el secreto empresarial. Por lo tanto, es importantísimo que ellos lo sepan, que nunca puedan decirme que ellos no sabían que estaban ante un secreto empresarial, porque la revelación del secreto empresarial va a ser indemnizable por parte del que sí que tenía el secreto empresarial y lo tenía debidamente protegido, ¿no? Por supuesto, aquí tenemos la explotación del secreto empresarial. Se puede explotar y una cosa buenísima, se puede licenciar. Puedo licenciar un secreto. Puedo licenciar un software a un tercero para que sea él el que lo explote, por ejemplo, ¿vale? ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de un contrato de licencia, como si tuviera un contrato de licencia de patente exactamente igual. ¿Vale? ¿Y qué le voy a decir? Que las mismas medidas de seguridad técnicas que yo estoy teniendo para mantener el secreto las tiene que mantener él también, ¿vale? Porque en ello va nuestro secreto empresarial, que al final va a ser de los dos, porque él es el licenciatario del secreto empresarial y se va a aprovechar también de ello, ¿no? Por lo tanto, es muy relevante. La defensa jurídica, vamos a tener una serie de acciones, igual que tenemos con la ley de patentes, ¿no? Acciones contra ese tercero que revele esos secretos empresariales. Os pongo un ejemplo, además es de software, que tuve una compañía americana en la que un empleado que tenía acceso al código fuente que estaba identificado como un secreto empresarial, se va de la compañía, se va a la competencia y utiliza ese código fuente, esa otra compañía, para desarrollar su software. Le pone una demanda por secreto empresarial en Estados Unidos, le condenan a la compañía que ha implementado ese software, ese código fuente, a el pago de $180 millones, que no es poco. Y le condenan precisamente por la vulneración del secreto empresarial y diciendo la sentencia que se habían implementado las medidas adecuadas para proteger ese secreto empresarial, ¿vale? Por lo tanto, vemos que el sistema funciona y que si se ponen las medidas adecuadas, funciona. ¿Qué le ocurrió a esta empresa? ¿Qué es la mala suerte que tuvo? Que el que se llevó el código, a pesar de que tenía las medidas adecuadas, era el que tenía acceso al código y era el que estaba utilizando ese código. Por lo tanto, se lo pudo llevar, pero no por ello no habían implementado las medidas de seguridad adecuadas y las medidas jurídicas, que luego repetiría esta compañía con los $180 millones contra el empleado, seguramente, pero ante eso el demandante le daba igual, ¿no? que acudieran a ese, ¿no? De ahí la importancia que se dé formación a los empleados que tienen acceso a esos secretos empresariales para que sepan qué es, ¿no? Hoy mismo estaba dando un webinar, una formación sobre secretos empresariales, de verdad concienciando a la gente que el que tiene un secreto empresarial tiene un valor económico muy potente en su empresa y hay que tomárselo muy en serio, ¿no? La pregunta de cómo demuestro que tengo un secreto empresarial, y es un poco lo que os quería contar de blockchain, ¿no? que estamos utilizando, que utilizamos una plataforma que tenemos de registro de evidencias a través de blockchain, no solo para el secreto empresarial, sino también para demostrar la existencia de los derechos de autor que comentábamos, ¿no? Hasta la fecha, el que tenía un secreto empresarial o que fuera un software, ¿vale? Por ejemplo, lo que hacía era acudir al notario, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Como los medios más tradicionales, ¿vale? Entonces, con la problemática que tiene, que os he comentado, ¿no? ¿Qué hemos propuesto nosotros? El registro de evidencias a través de blockchain. Lo que nosotros tenemos, y no os quiero aburrir técnicamente, el que quiera más información, que nos lo pida por correo electrónico, ¿vale? Lo que tenemos es un sistema a través de blockchain y a través del haseo de archivos, ¿vale? Haseo de archivos, lo que hacemos es que a través de nuestra plataforma, el cliente se mete en la plataforma, se abre nuestra plataforma, de manera que puede seleccionar los archivos que tiene en su ordenador, de manera que el navegador lo que va a hacer va a ser extraer el código hash, un código alfanumérico que corresponde siempre a ese archivo, ¿vale? De manera que lo único que va a bajar a nuestra plataforma es ese código alfanumérico. Nosotros nunca vamos a tener acceso a esos archivos, de manera que lo que vamos a pasar por las redes de blockchain va a ser solo y exclusivamente ese código hash alfanumérico, de manera que podamos demostrar que ese código existe. Con estas dos cosas, es decir, con un certificado que te emite la plataforma de que existe ese código alfanumérico y junto con tu archivo origen que has certificado y que has hasheado, vas a poder demostrar que tu archivo origen
existía un día, una fecha y una hora, porque el código alfanumérico que le corresponde a ese archivo, si no lo tocas, si no lo modificas, va a tener absolutamente siempre ese código alfanumérico, ¿vale? Que es único para ese archivo, ¿vale? El que quiera más información, hacemos una demo otro día porque no nos da tiempo a explicarlo todo. Y al que pregunte, oye, ¿cómo jurídicamente qué valor tiene el blockchain como prueba de la evidencia, ¿no? Porque estamos viendo que hemos descartado registro de la propiedad intelectual, descartamos notario y nos vamos a blockchain, ¿no? Pues no tenemos ninguna sentencia todavía en España que haya evaluado o valorado la validez del blockchain como una prueba. Lo que sí tenemos son, en estos países que estáis viendo ahí, que sí que tenemos sentencias que ya existen aceptando como pruebas. No tenemos por qué en España ser diferentes. De hecho, lo que nos dicen los jueces es que tú serás el que tengas que demostrarme que efectivamente esto que tú dices es así, ¿no? Y que tu archivo existe y que tu código hash existe en esa fecha determinada, ¿no? Entonces, la manera que tenemos de hacerlo es una manera muy sencilla, porque simplemente podemos hacer una pericial en la que vamos a poder demostrar perfectamente que ese archivo existía porque le corresponde el mismo hash y que vamos a tener esa certificación en las 3 redes de blockchain y por lo tanto va a ser muy sencillo. Aparte que los jueces ya en España, en Barcelona, los tribunales de Barcelona, por ejemplo, ya están recomendando el uso de blockchain dentro de la propia judicatura. Por lo tanto, raro será que si ellos mismos están utilizando esa tecnología nos digan que no les vale como prueba en un juicio, ¿no? Ante la impugnación de prueba de un tercero será cuando nos defendamos, ¿no? Pero el juez no nos va a decir que no vale, sino que nos va a decir que lo demostremos, ¿no? Y si lo podemos demostrar de una manera sencilla, como es el caso, pues vamos a poder demostrarlo muy, muy fácilmente. Y por concluir, que ya vamos un poco tarde, lo que tenemos que tener en cuenta son estos 3 bloques, ¿no? Y un poco el orden sería, y en nuestra recomendación siempre va a ser evaluar y valorar la patentabilidad primero, porque yo os cuento el secreto empresarial como con mucha emoción, porque es verdad que es un sistema muy bueno, pero tenéis que recordar que la patente es lo que nos va a dar un derecho muchísimo mayor que un secreto empresarial, porque lo que decíamos, si yo tengo como un secreto empresarial con mi software en la calle, alguien va a poder hacer un software parecido solo viéndolo y no voy a poder evitarlo, salvo que me haya copiado el código fuente porque lo ha revelado un tercero o lo ha revelado un empleado. Entonces sí, pero solo viéndolo, y pongo ejemplo, no sé si Patricia, yo creo que no ha puesto el ejemplo de Facebook, ¿no? Pero Facebook, por ejemplo, todo el mundo puede hacer un Facebook. No lo puedes llamar Facebook, pero tú puedes hacer un Facebook. Es el mismo sistema. Tú coges la foto. De hecho, Instagram es súper parecido a Facebook, ¿no? ¿Qué patentes tiene Facebook? Facebook tiene patentes. Y un poco por aclarar lo que es patentable o no. Facebook tiene la velocidad de subida de la fotografía a la red, pero no su sistema de, oye, voy a poner en contacto a un montón de usuarios con sus fotos para que ellos hagan likes en sus fotos, ¿no? Y tiene protegidos pues cosas como el like como marca o el dedito o esa tipología de cosas, pero su modelo de negocio no está protegido y no lo puede proteger. Siempre pongo el ejemplo mucho más real, o mucho más normal, el de Telepizza, ¿no? Telepizza fue el primero, fue el que tuvo la mejor marca. Luego vinieron todos los demás, pero su modelo de negocio no se puede proteger. El modelo de negocio no es protegible, ¿vale? Lo que quiero decir es que la patente, si la conseguimos, nos va a dar un efecto muchísimo más amplio que si tengo un secreto, que si tengo un mero derecho de autor, que lo tengo solo por el hecho de haber sido el autor de algo. Tendré que demostrar que soy el autor de alguna manera. Nosotros recomendamos blockchain. Tenemos también la posibilidad de ir al registro de la propiedad intelectual, sin ninguna duda, pero nos va a complicar mucho cuando estemos ante un software o un código fuente. Y por supuesto, el secreto empresarial como alternativa cuando no pueda patentar y cuando mi producto en el mercado no le pueda hacer una ingeniería inversa, lo pueda reproducir, porque siempre voy a poder decir que lo tengo protegido como secreto empresarial. Y eso, aunque solo sea un aviso a navegantes, ya es algo muy, muy, muy positivo a los efectos de la comercialización de mi producto, ¿no? Que al final el software no deja de ser un producto, ¿no? Y con esto terminamos. Un poco ajustados de tiempo, perdonarnos, pero es difícil poder explicarlo en tan poco tiempo. Yo no sé si hay alguna pregunta. Sí, a ver. Aquí veo un depósito legal es rápido de hacer. Un depósito notarial, entiendo que te refieres a un depósito notarial, que sería el depósito ante un notario. A ver, es rápido, rapidísimo.
te vas al notario, te vas con tu CD y dices, esto es mío. Entonces pagas al notario y él se queda con ese CD. ¿Qué problemas hay? Primero, que lo tienes que mantener. Todos los años el notario te va a pedir que pagues, ¿vale? Y segundo, por lo tanto, ya muy barato no es. Y segundo, lo que decía, ¿cada cuánto vas a ir a depositar tus versiones de tu software? Si solo tienes una, haz un depósito notarial, no pasa nada. Pero tienes que mantenerlo. Y luego, si lo has considerado un secreto, lo estás sometiendo a riesgo. Lo primero que yo os he dicho es que si tenemos un secreto empresarial, tenemos que tener en cuenta las medidas técnicas. Cuanto menos movamos de nuestro sistema con nuestras medidas, nuestros secretos empresariales, menos riesgo tendrá que sea revelado. Yo me fío perfectamente del notario, pero no sé qué medidas tiene. Si le entran a robar al notario y se llevan mi CD, ¿qué hago? Pues es un problema. Entonces, siempre vamos a recomendar esto. Pero, por supuesto que jurídicamente el depósito notarial nos da el mismo derecho. Muy bien. ¿Hay otra pregunta, Belén, me parece? Sí, hay dos preguntas. Una que no le ha quedado claro si puede registrar el software con blockchain. Sí, de hecho, sí, perdonad, es que tampoco nos da tiempo a enseñar la plataforma a fondo, pero sí, obviamente, lo que hacemos es, yo os decía, el haseo de los archivos, ¿no? Lo que vamos a hacer con el código fuente, como tiene muchísimos archivos, los códigos tienen como 3.000 archivos, el otro día estaba haseando código fuente antes de ayer, y lo que hacemos es hacer un WinZip, ¿vale? En el que hacemos un WinZip con contraseña. Le ponemos la contraseña para evitar que exista la modificación sobre el archivo. Y sobre ese único archivo que está compuesto por 3.000 archivos dentro, porque hemos hecho un WinZip, lo que hacemos es hasear ese WinZip, ¿vale? Una vez que lo tengo haseado, esos hashes los paso por las redes de blockchain que tenemos, de manera que podamos certificar la existencia de ese hash, que corresponde siempre con ese WinZip que yo voy a almacenar. Importantísimo que lo que hagamos sea que ese archivo jamás lo modifique, jamás lo toque, jamás haga un archivo guardar como, porque entonces me cargo el hash. Es decir, el hash, ese código alfanumérico único de mi archivo, no puedo tocar absolutamente nada, porque cuando yo lo vaya a necesitar, me tiene que dar exactamente el mismo código alfanumérico, porque yo lo que voy a demostrar es que el código alfanumérico existe un día, una fecha y una hora. Por lo tanto, lo que hacemos es implementar en el cliente un sistema muy facilito de carpetas en su servidor para que los códigos fuente o los algoritmos los almacene en una carpeta restringida que no va a tocar nunca, almacenando junto con el certificado de blockchain. Tenemos otra, Álvaro. En el caso de aplicaciones que integran varios programas o distintos ficheros de código fuente, ¿el registro es único o por cada script? Podéis hacerlo como queráis. Como os decía, si te cabe nosotros en nuestra plataforma tenemos una limitación de 2 gigas que nos da la limitación es por el navegador, por desgracia, que no soporta más. Y lo que podemos hacer es, podéis hacer lo que vosotros prefiráis. Piensa que lo que estamos haciendo con la plataforma es certificar que algo existe. Por lo tanto, lo que podemos hacer es unificarlo todo en uno. Y no hay ningún problema, si nos cabe, y pesa menos de 2 gigas, perfecto, porque haseamos completo, y si no, lo haces en 2 bloques. Por poneros un ejemplo, el coste que tiene la plataforma es de 590 euros al año y los costes de los hashes arrancamos, si contratas muy pocos, en 10 euros. Te quiere decir que no es un coste nada elevado para decir, bueno, voy a hacerlo en 2, ¿no? O voy a hacerlo en 3, porque quiero hacer 3 scripts, porque me interesa tener este script por separado del otro, ¿no? Pero siempre que puedas certificar que existen los 3. Los puedes hacer en uno único o en 3 separados. No hay absolutamente ningún problema en eso y jurídicamente te va a dar exactamente el mismo resultado. Vale. Hay otra pregunta relacionada con un proyecto de una empresa de aquí del parque sobre la protección o patentabilidad del resultado de una investigación, como es el caso de un proyecto basado en un desarrollo software aplicado con una aplicación concreta para medir ciertas sustancias del crecimiento en árboles, ¿vale? Entonces, en este caso, yo creo, ahora Álvaro y Patricia te dirán, pero habrá que hablar con ellos de la aplicación concreta para que puedan valorarlo. Sí, porque lo que tenemos que buscar es esa variable técnica que estamos buscando todo el rato. Os hemos puesto un montón de ejemplos. La variable técnica de la velocidad de la subida de la fotografía de que os contaba en Facebook es por lo que ha podido patentar, pero solo eso, esa velocidad de la subida. Tenemos que ver y evaluar si ese software con lo que hace, con qué lo hace, en qué máquina lo hace
Aquí hay otro ejemplo clarísimo que a mí hace muchísimos años cuando me lo contaron se me quedó grabado. El software en sí mismo como tal, que todos conocemos que no es patentable, pero si pongo un software en una taladradora que provoca que la taladradora vaya más rápido, sí es patentable. ¿Por qué? Porque está en conjunto con ese elemento físico que le dota, que soluciona un problema técnico, que es que la taladradora era muy lenta. Por poner un ejemplo un poco absurdo, ¿no? Pero gracias a ese software, si la taladradora va más rápido, he solucionado un problema técnico que existía. ¿Vale? Por lo tanto, tengo que valorar y evaluar qué problema técnico soluciona mi software implementado aquí. Si tengo un software, como decía antes Patricia, que se limita a poner en contacto o a intercambiar información, difícilmente será patentable. Ayer estábamos hablando también de un software no patentable que se limitaba a un tipo de Zooms que lo que hacía era abrir muchas salas, ¿no? Y el cliente estaba empeñado en que quería patentar. Pero si es que no tienes ningún elemento técnico que solucione un problema. Ya, es que no los hay con muchas salas, ya, pero es que no hay ese problema técnico. Salvo que me consigas demostrar que hay una limitación técnica en el software de que solo puede haber una sala y que tú haciendo esto y lo otro has conseguido desbloquear ese problema. Entonces sí que puedes investigar por ahí de si es patentable en esa línea, ¿no? Sí, Guillermo, que veo que pones que si podemos completar una reunión, claro que sí. Y bueno, de hecho esa era otra cosa a decir, ¿no? Bueno, bueno, que ahí están y que en un momento determinado, bueno, si necesitáis que os pongamos en contacto y si no, pues ellos mismos ahí al final de su presentación también han dejado el contacto. Sí, pues, están aquí en nuestros correos, nos mandáis un email cuando queráis o a través de Belén o de Francisco, como queráis, estamos muy conectados con Fundecid, así que lo que necesitéis. De hecho, se os hará llegar la presentación también, o sea sí. que sin ningún problema nos contactáis por la vía que queráis. Muy bien. A ver, ¿hay otra ahí, Belén, en el chat o era esta? No, era esta, sí. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Ya que los tenéis aquí a tiro, es un buen momento, nos quedan 10 minutillos. A mí, yo la verdad es que recomiendo, en el día a día, recomiendo igual que tú mucho el secreto industrial, ¿no? El secreto empresarial. A mí la verdad, en general, pero incluso antes de patentar, es decir, al final cuando arrancamos, cuando arrancamos un proceso de patente empiezan a correr dineros, empiezan a correr tiempos y a lo mejor no tenemos nuestra última o mejor versión. Entonces yo creo que al final la capacidad de poder, y siempre digo además que el secreto industrial no es callarse, el secreto industrial se gestiona, es decir... claro que se gestiona. Claro, se gestiona. Es que la gente se cree que el secreto industrial... Lo digo porque hay gente que cree que el secreto industrial es estar calladito. No, el secreto industrial es algo que está perfectamente documentado, que es objeto de contrato, que es objeto de depósito notarial. Objeto de licencia, objeto de todo lo que yo os he contado. Y que, por supuesto, y muchísimos clientes nuestros, ahora lo que en su procedimiento de I+D+I, arrancan todo con secreto y luego evalúan y valoran si patentan. Cuando patentan, pues ya no es secreto, porque lógicamente, como os decía, un secreto publicado no es un secreto, pero hay otras cosas que se van a mantener en secreto porque no se va a ir a la patente, ¿no? Y varios clientes han descartado la patentabilidad y han ido por secreto precisamente por esa publicación, que no quieren que se publique, ¿no? Entonces, cada uno luego va adoptando sus estrategias más adecuadas, pero sin ninguna duda arrancar con secreto no cuesta nada. Y también hay un tema importante ahora, con todo el tema de los fondos europeos, que se están moviendo un montón de consorcios, un montón de colaboraciones. Es muy importante tener muy protegido tu know-how antes de irte a esos contratos con terceros, a ese contrato con tu partner. Es decir, habrá que ver de qué manera proteger todo tu know-how y cuál es la vía más importante, pero el tema secreto ahí va a estar muy en boga. Hay que tenerlo muy en cuenta. Muy interesante ese comentario. José Manuel Taboada, que ha preguntado antes el tema de registrar con blockchain, que si se puede inscribir en el registro de la propiedad intelectual, que es algo que nos están pidiendo algunas instituciones para asignarnos contratos. Nos hemos encontrado con este problema. Entonces, lo que hay que hacer es preguntar a ese organismo que te está exigiendo algo que no te está exigiendo la ley, ¿vale? Porque la ley de propiedad intelectual, como os decía, lo que hace es mencionar que existe el registro de la propiedad intelectual como una meramente declarativo, ¿vale? Ante esa exigencia de ese organismo,
no te queda más tu tía que ir al registro de la propiedad intelectual porque te lo están exigiendo para asignarte un contrato. Lo ideal es intentar que no, intentar convencer de que no sea necesario. Cuando nos hemos encontrado ante esta situación con empresas, lo que hemos hecho ha sido un depósito en el registro de la propiedad intelectual de la primera versión, muy sencillo, para solventar el trámite de tener el registro de la propiedad intelectual, que es lo que nos exigían para los contratos, y luego ir haseando a través de blockchain todas las versiones posteriores que estábamos haciendo. Es decir, una cosa no implica la otra. Es posible que la administración está un poco anticuada y que le digas yo lo tengo certificado a través de blockchain y lo que te diga es ¿qué? No tengo ni idea de qué me estás hablando, no me saques de mi zona de confort y vente con el número de registro de la propiedad intelectual. Ojalá cambie y lo ideal es preguntar, ¿eh? Y si te lo admiten, fantástico, porque es mucho más sencillo, y si no te lo admiten, la alternativa que te queda es obviamente ir al registro de la propiedad intelectual. Nosotros os ayudamos a ir al registro de la propiedad intelectual con el software, pero ya os digo que es un camino un poco tortuoso. Para que os hagáis una idea, en el registro de la propiedad intelectual me van a pedir todos los autores que han participado en la elaboración de un software, que suelen ser muchos, y que vayan al notario a hacer una cesión de derechos a favor de la empresa. Al notario. Entonces ya tienen que ir ahí todos los 7 tíos al notario a pagar al notario, hacer la cesión de derechos ante el notario, llevarme eso, llevármelo al registro de la propiedad intelectual, irme con el código fuente al registro de la propiedad intelectual. Es bastante tortuoso, pero obviamente está por algo y se puede hacer, claro. Muy interesante. Lo del tercero de confianza, ¿me lo puedes explicar un poco mejor? Mira, un tercero de confianza es una empresa que es depositaria de tus activos, de tus archivos, ¿no? Al final el tercero de confianza le dices, toma, este es el depósito notarial en una empresa en vez de en un notario, ¿no? En el que te dice, yo te lo voy a guardar, te lo dejo aquí guardadito en mi sistema que es súper mega seguro, ¿no? Entonces es un poco ese tercero de confianza que en un momento determinado tú cuando necesites, oye, yo tengo esto, ¿quién me lo demuestra? El tercero de confianza que dice que sí que efectivamente tiene ese archivo que le has pasado tú, ¿no? Lo sometes a riesgo porque lo mandas y te cuesta dinero, obviamente. Ya, muy bien. Hay más, ¿no? Belén, veo por no, aquí. Ya están agradeciendo las respuestas. Bueno. No, Rodrigo Gómez dice, lo ha comentado Patricia, está habiendo problemas en los consorcios europeos, ¿vale? Porque un socio hace un software piloto, otro ayuda en análisis de software, el Grant Agreement no se mete en eso. ¿Qué me puede luego licenciar, ¿no? Bueno, otro gran problema ante el que nos encontramos, sobre todo en los consorcios, ¿no? Sobre todo, lo básico en un consorcio, poner las cartas sobre la mesa antes de empezar. ¿Quién hace cada cosa? Nosotros lo que estamos haciendo ahora, de hecho, con los consorcios, es quién hace cada cosa. Cuando vayas a mandar lo tuyo, lo haseas antes, certificas antes, y dices, esto es mío y esto es lo que aporto yo. Y sobre todo, no limitarnos a esto. ¿Cómo va a ser la explotación? Porque aquí se mete 7 tíos en un consorcio y luego ¿quién lo explota? Si lo vamos a explotar los 7, ¿quién va a llevarse el trocito de pastel de cada cosa? Esto hay que tenerlo súper claro desde un momento inicial, porque luego vienen los problemas. Sí, hemos ganado el concurso, hemos ganado tal, y luego lo explota uno que era el más listo, que lo puso en el contrato y aquí firmaron todo el mundo que no tenían experiencia. ¿Y quién tiene derecho a todos y quién tiene la titularidad de todos esos derechos de propiedad industrial que surgen en ese proyecto que dura años? Ahí van surgiendo un montón de derechos de propiedad industrial y quién tiene derecho a ellos. Lo importante, dejarlo claro antes de comenzar, antes de firmar esos contratos. Es decir, en ese contrato que venga todo recogido. Tú tener certificado tu know-how previo y luego el resto que vaya surgiendo, dejar clarito quién va a ser el propietario y quién va a llevarse la explotación, como decía Álvaro. Cuando todo está claro desde el principio nos evitamos un montón de problemas, porque lo que no quiere nadie es ir a juicio. O sea, eso al final es lo peor. Entonces... Y que todos pueden ser cotitulares, que no pasa nada, que luego el producto final va entre 7 al porcentaje que corresponda a cada uno y son los 7 cotitulares. El único problema que va a haber es que los 7 van a tener que ir de la mano. Pero y si luego uno se sale, pues ya se hará un acuerdo de salida por el cual se le pagará X o lo que sea, ¿no? Pero tenerlo claro desde el principio. ¿Cuál va a ser no solo en el comienzo, que es importantísimo, sino luego en la explotación, que muchas veces no se tiene en cuenta? Yo creo que esa es otra recomendación que solemos hacer, ¿no? Es decir, normalmente digamos la costumbre
jurídica española, tenemos costumbre de ir al abogado cuando tenemos un problema. Y nosotros recomendamos mucho una vertiente más sajona, que es el derecho preventivo, que es ir al abogado para no tener problemas. Es decir, que al final los abogados no solo te ayudan cuando tienes problemas, sino que te ayudan a no tenerlos, te ayudan a redactar todo el entorno jurídico de tu producto, de tus relaciones de negocio, de tus acuerdos, de cualquier tipo de... Hay un montón de variantes, ¿no? Entonces, merece la pena, pues eso, tener siempre ese aporte, ese soporte, ese apoyo en todos los ámbitos, ¿eh? No solamente en el ámbito de la protección de la propiedad industrial, de pactos entre socios, de alianzas comerciales, de distribución, acuerdos de alquiler, yo qué sé, de cesiones de uso, de cualquier cosa. Entonces, bueno, yo creo que es importante que empecemos a desarrollar una cultura de derecho preventivo, que como digo es más sajona quizá que española o francesa, pero bueno, que es cada vez más yo creo que las empresas lo van viendo, porque lo decía Patricia, y además en el caso de la propiedad industrial además es que es muy difícil pleitear, es bastante... Es duro. Es de las áreas más complicadas para luego ir a pleito. Sí, no es fácil, no es inmediato, no es automático. Y, en fin, es duro, hay mucho dinero de por medio, es desagradable, se alarga mucho en el tiempo. O sea, es un tema un poquito complejo, sí. Bueno, de hecho en Estados Unidos son auténticas millonadas las que se sacan los despachos de propiedad intelectual en los juzgados. Pero es verdad que esto es como la medicina preventiva, Paco. O sea, vamos a prevenir para no tener que ir al médico. O sea, vamos a hacer todo lo posible anteriormente para tenerlo todo perfectamente organizado y evitarnos ponernos malos. Pues esto es igual. Estaba preguntando a Agustín si un servicio cloud tipo AWS o Google Drive se considera un tercero de confianza. Para mí no. No, nosotros trabajamos en la nube y no tengo con Google, con OneDrive y SharePoint o Microsoft y no lo consideramos un tercero de confianza. Microsoft no va a ir a decir, sí, este lo tenía aquí depositado. No, no es un tercero de confianza. Tercero de confianza es como comentaba, ¿no? Como si fuera un notario, ¿no? Al que le depositas tus secretos, tus archivos, lo que tú quieras. Muy bien. Pues son justo las 6 en punto. Entonces, bueno, como sabéis, nos gusta en estos formatos intentar respetar el tiempo porque, como hemos visto, ahora que vivimos en Zoom, esto se nos va y de pronto hemos echado el día. Entonces, bueno, pues os agradecemos mucho que os hayáis ajustado también al tiempo, agradecemos mucho el interés, agradecemos un montón a los asistentes porque... Bueno, ya veis que tenemos una comunidad en torno muy dinámica en el mundo del software y a los que de verdad yo no me canso de aplaudir, ¿no? A veces hacer negocios muy punteros como algunos de los que han intervenido ahí en el chat, vosotros no los conocéis, pero nosotros sí, y tiene mucho mérito muchas veces hacer cosas desde aquí para todo el mundo y en ese sentido una vez más nuestro reconocimiento y brindaros vuestro apoyo. Gracias, bueno, confiamos Patricia. en que les conoceremos. Sí, seguro, aquí están. Así que aquí están y ahí estáis, ¿no? Y bueno, que esto sirva siempre de punto de encuentro entre gente que ofrece tecnología, gente que demanda tecnología, gente que ofrece servicios y gente que demanda servicios, que eso es lo que hacemos en Offerai. Somos un Innovation Broker, ¿no? Somos un broker de servicios para la innovación. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias a ti, Paco. Ahí queda la gente y ahí estáis presentados todos ya. Fenomenal. Muy bien, pues hasta el próximo webinar, Belén. ¿Qué es lo próximo La semana que viene por ahí? tenemos un ciclo de webinars de producto digital y empezamos con FinTech el jueves que viene a las 5. Con Metafase, ¿no? Con la gente de Sí, Metafase, con Daniel ¿no? Hernández, eso es. Daniel Hernández de Metafase, una empresa de software que hace cosas muy, muy chulas, muy avanzadas, inteligencia artificial en Alburquerque, Badajoz. O sea, una gente que ha decidido, bueno, hacer tecnología punta desde el mundo rural y bueno, luego Daniel es un tipo al que merece la pena conocer y escuchar. Así que os invitamos el jueves que viene, ¿no? Sí, el jueves que viene a partir de las 5. Siempre solemos utilizar este espacio, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias y hasta el jueves que viene. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Adiós. hasta luego. Adiós. Adiós.